soy Mauricio Soto. Tengo la fortuna de ser corno principal aquí en la OFEC, la Orquesta Filarmónica de nuestro estado, del estado Querétaro. Llegué a ella en la primera semana, cuando todavía era la Orquesta del Bajío. Esto fue por allá, por abril de 1992. Fui 3 años integrantes de la misma en ese entonces, hace bastante tiempo, y he regresado a ella, a esta orquesta, hace unos 10 años. Yo particularmente comencé muy pequeño. Mi papá también es cornista, toca el mismo instrumento que toco yo. Viví en Venezuela mucho tiempo, tuve la suerte de formar parte del sistema de orquestas juveniles que se ha desarrollado en ese país. Siempre hice una licenciatura en corno, luego realicé una maestría en los Estados Unidos. He tenido suerte de tener muy buenos profesores, entre ellos a mi papá, Juan Soto. Tuve también el profesor Bill Brown, quien fue corno principal de la Ópera de Nueva York, y a mi profesor y mentor Fred Mills del Canadian Brass. Tienes que estudiar solfeo, tienes que estudiar armonía, tienes que estudiar formas, etcétera, etcétera. He hecho eso en la Universidad del Uruguay, estudié aquí también en la UNAM, en el DF, y mi maestría fue en el estado de Georgia, aunque como dije también estudié en Nueva York, y con nuestro quinteto, se llama el Bulldog Brass, fuimos docentes en el estado de Nueva York durante los veranos por más de 10 años. Bueno, como les comentaba, el instrumento que yo toco se llama el corno francés. En realidad el nombre no tiene mucha razón de ser, porque los que lo llamaron francés, aunque no es un corno originario de Francia, fueron los ingleses, porque durante la primera parte del siglo XVIII se construían 2 tipos de corno, uno con un diámetro de tubo un poquito más pequeño, que era el corno francés, y otro un poco más grande, fabricado en Bohemia, en la parte alemana, que era el corno alemán. Los ingleses entonces fueron los que le pusieron el corno. El nombre corno viene del latín cornu, porque básicamente alguno de nuestros antepasados encontró un cuerno de un animal horadado con un orificio, sopló, y lo que hizo ese cuerno es exactamente lo mismo que hace nuestro instrumento, es amplificar las vibraciones de los labios del ejecutante. Básicamente eso. Tenemos esta parte que se llama boquilla, esta es la parte que entra en contacto con los labios. Y si hacemos lo mismo, ponemos la boquilla dentro del instrumento. Tenemos finalmente ese sonido amplificado, que originalmente era la vibración de los labios, y produce el sonido característico del corno. El corno, básicamente, como ustedes lo ven, es un tubo cónico en su mayor parte. Está enrollado sobre sí mismo para ahorrar espacio, por supuesto. Este instrumento, si lo estiramos, mide casi 4 metros, 3,75 el corno en fa. El corno en si bemol es un poquito más pequeño. Son diferentes longitudes de tubo, y ustedes ven esta parte de aquí. Esto nosotros los llamamos bombas, básicamente un pequeño anexo. Entonces por ejemplo está situado en la tercera bomba, la tercera llave. Cada vez que yo aprieto esta válvula, deja pasar el corno por este pedazo extra, y lo que hace en realidad es alargar la longitud del tubo. Por consiguiente, la nota fundamental va a ser una nota más grave. Cuanto más pequeño es el tubo, la nota es más aguda, ¿no? Además de todas las posibilidades que tenemos solamente con las 3 válvulas que le hablaba, y una cuarta que es presionada por el pulgar, después de elegir la posición que es la correcta, el ejecutante, variando la presión del aire, la velocidad del aire y el número de vibraciones hechas con los labios, se determina la nota. Para que vean por cada posición cuántas notas puede sacar, vamos a hacer un experimento. Voy a presionar la segunda válvula.
Todas esas diferentes notas son con una sola posición, pero el ejecutante tiene que variar, como decía, la velocidad del soplido para que a su vez los labios vibren más rápido si queremos ir al registro agudo o más lento cuando vamos al registro grave. Bueno, un gusto haber estado con ustedes, haberles explicado un poquito sobre nuestro instrumento, el corno francés. Queremos invitarlos, como siempre, recuerden que esta es su orquesta, la orquesta del Estado, que tiene las puertas abiertas siempre, y los invitamos a nuestra próxima temporada.